Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por la presentación y a la organización por permitirme estar hoy aquí y hablar de los proyectos que estamos desarrollando ahora mismo y los que he desarrollado anteriormente que contextualizan el estudio que voy a presentar aquí. Bueno, para los que no me conozcan, pues soy Elena Pérez, yo trabajo en la Universidad de Alicante como docente e investigadora. Me he formado sobre todo en comunicación intercultural, en interpretación y además, pues bueno, todo el tema del duelo me interesa porque yo también soy doliente, perdí a mi padre y a mi hermana y entonces empecé a investigar también en cómo era la interpretación en estos casos. Esta soy yo cuando trabajo como intérprete, entonces yo me voy a referir todo el rato a la interpretación con personas extranjeras, personas alófonas, es decir, cuya lengua materna difiere de la del personal sanitario que le está atendiendo en ese momento y el estudio está contextualizado en España, es decir, son las personas que residen aquí, no solamente personas que vienen como turistas o turismo sanitario, no, sino personas que están residiendo en este país. Para mí, una de las mejores definiciones de lo que sería la interpretación en este ámbito o con la que yo más me identifico es que somos esta ventana desde lo más bonito hasta lo más trágico también, porque igual que nos toca interpretar partos, nacimientos, pues también nos toca interpretar situaciones trágicas, accidentes y situaciones de duelo. ¿Por qué yo también empecé a investigar sobre todo esto? Pues porque me di cuenta que en España carecíamos de estudios de este tipo centrados en lo que es la interpretación y que sí que había algunos estudios en el ámbito hospitalario, pero no tanto en ámbito asociativo o domiciliario. Y sobre todo porque los estudios que había eran con personas refugiadas. Y en este caso yo no quería centrarlo en este tipo, sino quería ver en las personas que, como antes ha comentado Neus, pues el sistema público nacional de salud lo que intenta es esta equidad entre todos y igualdad de acceso independientemente del origen o de la lengua materna. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que la Ley Orgánica 41/2002 dice que la información clínica pues debe de ser comprendida por todos, lo que pasa que no dice cómo, ¿no? Entonces hay un poco un vacío de la contratación y la provisión de servicios de interpretación en el ámbito público. Cuando yo empecé a trabajar de intérprete hace 12 años, pues yo vengo de Alicante y ahí es una zona, bueno, muy turística donde recibimos también a mucha población extranjera de muy diversas nacionalidades y los carteles que había en los centros de salud y hospitales eran este tipo de carteles donde se decía que por favor venga usted acompañado de alguien que entienda y hable el idioma, ¿no? Y claro. ¿Qué pasaba? Pues bueno, toda la problemática de que muchas veces, claro, la sanidad es necesaria ya y tienes un problema, tienes que acudir directamente y no hay tiempo de buscar a lo mejor un intérprete profesional, con lo que podía conllevar el ir acompañados de personas pues no profesionales, pero bueno, mejor que nada muchas veces, pues claro, han servido un poquito de ayuda, aunque también hay muchos estudios que tratan sobre las consecuencias del uso de no intérpretes profesionales. Entonces, daba lugar a esto, a que hubiese intérpretes profesionales y no profesionales, y al final, pues era la técnica de que las personas, los propios pacientes, eran los que tenían que traer a su propio intérprete. Esta es la provisión que todavía hay en muchos sitios, sobre todo en la parte pública. Sí que es verdad que en el sistema privado suele haber intérpretes en plantilla u otras denominaciones, como por ejemplo asistentes al paciente internacional en clínicas de fertilidad, es decir, pero bueno, yo centré el estudio en el sistema público nacional. Entonces se deja básicamente en manos del paciente, que es el que tiene que buscar su propio intérprete. Y pues me planteé ahondar un poco más en esta situación y centré mi tesis doctoral en el análisis de la comunicación de malas noticias, las situaciones de últimos días y el seguimiento del duelo tras la pérdida de un ser querido. Bueno, las novedades de la tesis doctoral que defendí hace 2 años, pues sobre todo era que se centraba en un entorno asociativo y no solamente hospitalario, sino también a domicilio, porque muchas consultas de cuidados paliativos se realizan a domicilio porque las personas ya no, bueno, pierden mucha movilidad. Y también combinábamos la psicoterapia y la interpretación. Para ello,
El proyecto que elaboramos estuvo financiado por el Ayuntamiento de Alicante y me permitió analizar y, bueno, crear un corpus de vídeos en inglés y en francés. Recreamos situaciones reales, pero la enfermera, en este caso de cuidados paliativos, y el paciente son personas, son actores, pero las intérpretes sí son intérpretes reales que no sabían nada de lo que iban a interpretar ni de qué situación había. Es verdad que puede ser que no sean situaciones igual que en la realidad, pero para ello utilizamos un grupo de expertos en psicoterapia que elaboraron un guión para que los vídeos también fuesen similares y pudiésemos analizarlo y tener una muestra más grande. Entonces, lo que hicimos fue la situación sin intérprete y la situación mediada por intérprete profesional. Por ejemplo, aquí, a ver si le doy, si se escucha. She just meant everything to me. Life means nothing without nothing. I have nothing to eat. Vale, bueno, como se puede ver es la situación obviamente sin intérprete donde difícilmente se están entendiendo. La enfermera alguna palabra en inglés sí que ha entendido, ha intentado repetir y esta sería un trocito con interpretación. I have my beliefs. The Reiki and the chakras. Bueno, entonces para estas situaciones lo que utilizamos para analizarlas fue un un modelo que diseñamos de 5 vertientes donde analizábamos tanto el tratamiento de las emociones, si se podían aplicar intervenciones de la psicoterapia, estrategias de cortesía pragmática y cómo era la comunicación verbal y no verbal. Es decir, tuvimos este mix entre lo que eran parte de interpretación, teorías interpretativas y parte de la psicoterapia, que era lo que yo quería mezclar para valorar si la atención era correcta o adecuada con intérprete. Esta es la situación que hemos visto en los vídeos. Entonces, cuando no hay intérprete, se puede entender que la enfermera trata de utilizar un tono empático, pero al final lo que hacen es repetir alguna palabra que entienden y no puede expresar la parte más bien emocional cuando está atendiendo a una persona en duelo, como sí que podía aplicar en la parte con intérprete, centrándose en, por ejemplo, entiendo que te sientas sobrecogido para validar este tipo de expresiones que en psicoterapia se consideran adecuadas cuando atendemos a alguna persona en duelo. Además de los vídeos, también involucramos a todas las personas que participan en este tipo de situaciones con profesionales sanitarios, tanto en encuestas y en entrevistas, estudiantes de ciencias de la salud, porque van a ser futuros profesionales, usuarios alófonos que residen en España, es decir, toda esta población extranjera que es residente en España, de la cual conseguimos una muestra bastante significativa, y también dolientes españoles que habían pasado por grupos de ayuda mutua o individual tras la pérdida de un ser querido para probar que sí que estos servicios de atención al duelo con personas españolas en este caso o que entienden el español sí que funcionaban, y queríamos comparar cómo serían esos servicios si acudiesen personas cuya lengua materna no fuese el español.
Entonces, rápidamente de este estudio, las conclusiones que obtuvimos fue que sí que había mejores resultados en las situaciones mediadas por intérprete profesional, puesto que había una mayor demostración de empatía, facilidad del profesional sanitario para aplicar las técnicas de psicoterapia, que es para lo que se han formado. Había una mejor gestión de la conversación y también se facilitaba sobre todo la expresión de emociones, que cuando no hay una comunicación fluida y donde se pueden entender, pues sobre todo la parte emocional es la que al final queda sin trasladarse, ¿no? Entonces, este estudio contextualizaba el siguiente. Bueno, un segundo. También lo que vimos era que la mayoría de profesionales no sabían dónde recurrir a un intérprete, y aunque los intérpretes sean profesionales, cuando se habla cuando se interpretan estas situaciones altamente sensibles, puede ser que requieran una formación adicional. Entonces, este estudio dio lugar también después al que yo quise centrar en el duelo gestacional y perinatal, porque en la tesis doctoral solamente investigué el duelo en general por la pérdida de un ser querido, pero no en pérdidas gestacionales o perinatales. Entonces, además de la muestra anterior de personas que entrevistamos y encuestamos les pasamos una encuesta, añadimos a 25 profesionales centrados en la atención en duelo gestacional y perinatal. Un porcentaje alrededor del 25% eran profesionales de ginecología y el resto eran profesionales que atendían a estas personas en ámbito asociativo, en asociaciones que se dedican a dar apoyo a las personas tras la pérdida de un hijo o una hija. Además, lo que observamos sobre todo en este estudio fue que solamente una persona de todos los profesionales sanitarios que atendían duelo gestacional y perinatal había trabajado con intérprete profesional. El resto no habían trabajado con intérpretes profesionales y habían tenido muchas dificultades para que la comunicación pues, fuese efectiva en este ámbito tan delicado. La persona que trabajó con un intérprete profesional sí que indicó que había aportado tranquilidad, que permitió establecer el vínculo terapéutico y de acompañamiento, que era al fin el objetivo de esta ayuda. Entonces, preguntamos a todos los profesionales qué expectativas tenían de si estarían dispuestos y dispuestas a trabajar con intérpretes profesionales, y las expectativas sí que eran favorables, sí que dicen que mejoraría la comprensión sobre todo de lo que están contando los interlocutores en momentos tan duros, que contribuiría a una mejor gestión del acompañamiento tan necesario en estos momentos, y sobre todo que permitiría trasladar estos matices y diálogos tan fluidos, porque cuando uno ha tenido este tipo de pérdida, pues claro, muchas veces lo que necesita simplemente es hablar y no se le va a pautar ningún tratamiento. Por tanto, hay que entender y que la comunicación sea muy fluida. Incluimos también la perspectiva de género. Y es verdad que lo que nos contaban era que las personas a las que suelen atender suelen ser mujeres cuando hablamos de duelo perinatal o gestacional, pero también hay un 4% de mujeres que acudían con sus parejas varones en este caso, y un 4% también de lo que atendían eran a padres solamente varones, ¿no? Entonces también quisimos preguntar pues, si había preferencia de intérprete mujer u hombre, ya que estábamos en un entorno que normalmente acuden las mujeres a buscar este tipo de acompañamiento. Es verdad que el 60% dijo que le parecía más adecuado una mujer porque quizá podía comprender mejor el proceso por el cual estaban pasando, pero al final lo que se busca era que, aunque era preferible una mujer, lo realmente importante era que pudiesen contar con un intérprete profesional independientemente de su género, y sobre todo cuando haga falta. Por tanto, vimos que sí que seguía existiendo obviamente barreras comunicativas en duelo que impiden una atención eficiente a este tipo a estas personas cuya lengua materna difiere del español y difiere del psicoterapeuta que él está atendiendo, y por tanto, sobre todo, hay mayor complicación de encontrar esta provisión de servicios de intérpretes profesionales en ámbito privado, asociativo o fundacional, porque muchas veces a los pacientes les cuesta llegar hasta este tipo
de ayuda, y en cambio en hospitales o centros de salud parece que sí que recurren a intérpretes, aunque muchas veces se sigue quedando o dejando en manos de los pacientes que sean los propios ellos mismos los que se costeen y busquen a un intérprete profesional. Por tanto, constatamos la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar esta provisión de intérpretes en España, y aunque necesitamos una muestra mayor de participantes y estudios centrados en duelo. Y lo que estamos tratando de hacer es pues, contribuir al bienestar de profesionales y pacientes en contextos altamente sensibles y emocionales, para tratar de que las personas que formamos en las aulas de traducción e interpretación tampoco vean esta salida profesional como algo que les va a ocasionar mucho estrés, malestar, sino que pueden evitar esto del trauma vicario, la fatiga por compasión y el agotamiento, y que esto se puede trasladar a una satisfacción por compasión o el crecimiento postraumático vicario tras el haber servido como ayuda a personas en un momento de su vida donde son muy vulnerables. Con esta intención, el proyecto que tenemos en la actualidad en el grupo de investigación Incógnito, que es al que yo pertenezco en la Universidad de Alicante, es medir el estrés en la interpretación social en el ámbito de malas noticias y comunicación en situaciones de duelo. Por eso lo que estamos haciendo es medir con unas bandas y unos relojes la frecuencia cardíaca, respiratoria y el nivel de estrés en intérpretes y también en los profesionales que atienden a estas personas, para ver si, bueno, el que la lengua difiera también puede ser un componente que cause un estrés añadido en la atención que están realizando. Y lo estamos haciendo un equipo multidisciplinar, tanto de compañeros de psicología, de interpretación y de informática, para facilitarnos luego la triangulación de datos, que más o menos sería algo así, aunque no se vea muy bien en las gráficas, pero cada línea me diría una cosa en un momento del discurso. Entonces, queremos ver si los picos de estrés mayores detectados por el equipo de psicólogos son los mismos que por el equipo de interpretación, para valorar qué partes suelen ser las que más estrés pueden causar y aplicar esto también en la formación de futuros y futuras tanto psicoterapeutas como intérpretes. Y me gustaría, bueno, acabar, aunque es un tema delicado, pues recordando esta reflexión que uno de los informantes de atención en cuidados paliativos en hospital, en mi tesis doctoral, me dijo, y era que cuando hablamos de comunicación, hablamos globalmente partiendo del axioma de que es imposible no comunicar, porque comunicamos aunque estemos callados. Así que muchas gracias por vuestra atención y nada, bueno, un poco de bibliografía, referencias y cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Me llama la atención. Sí. ¿Habéis hecho ya lo que es el experimento con las pulseras? ¿Habéis medido? ¿Os ha salido? Es que yo en mi tesis algo Sí. en interpretación de conferencias Muy bien. y bueno, también he introducido lo del medir el estrés y tal. Quería saber si os daba resultados algo significativos, si podéis avanzar un poco. Sí, pues lo que hemos hecho es un piloto para presentar también era una muestra, un estudio piloto para presentar un proyecto al ministerio, porque este proyecto que hemos hecho está financiado por la Universidad de Alicante, pero bueno, es menor, y sí que hemos conseguido ya resultados. Sobre todo lo hemos analizado con ANOVA, esto la parte de informática sabéis más que yo, y sí que hemos obtenido resultados de que sobre todo coinciden lo que son los picos de estrés con lo que los psicólogos indican que pueden ser partes del discurso, partes del diálogo que más estrés pueden causar en ellos. Entonces sí que parece que coincide lo que el equipo de intérpretes y de psicología estamos diciendo que sean los picos mayores, ¿no? Por ejemplo, cuando tú le preguntas ¿y cómo se encuentra? Claro, ahí la pregunta, pues no hay ningún pico, ¿no?, que te indique nada. Pero cuando la persona está relatando, sobre todo cuando a lo mejor ya pasan 2 minutos de ese relato, quizá empiezan los niveles de estrés tanto de la interpretación, porque claro, están tomando notas o viendo cómo va todo lo que tiene que interpretar, y sí que coincide como ese pico el más alto. Entonces estamos ahí viendo si realmente esta triangulación de analizar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria es
nos da el mismo resultado que el estrés, que parece ser que el estrés sí que coincide exactamente, y ahora queremos ver si también esos picos es donde más, pues bueno, más ritmo cardíaco hay o quizá no, o a lo mejor unos sí y otros lo expresan más con frecuencia respiratoria. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora en definitiva es que el estrés sí que coincidimos todo el equipo en los mismos picos y estamos viendo el resto porque parece ser que cada intérprete igual lo demuestra de un modo u otro, también según las variables, claro, si son profesionales y ya se han enfrentado a este tipo de situaciones antes, si conocen o no al paciente, si conocen o no al psicoterapeuta que está atendiendo en duelo, también incluso si han pasado por una situación de este tipo o no, que no lo he mencionado, pero por ejemplo fue una de las hipótesis que yo en mi tesis no pude terminar de demostrar porque no tuve una muestra suficiente de personas, intérpretes que hayan pasado por situaciones de duelo y que interpreten en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos ver si de otro modo, por otro tipo de investigación, pues conseguimos esa hipótesis también. Muy gracias. Dime. Bueno, completamente por curiosidad, porque Sí. muchas veces como personal de salud no tenemos el entrenamiento para dar estas malas noticias. ¿Tu trabajo fue únicamente con psicoterapeutas que están capacitados para hacer eso o algún otro profesionista? En mi trabajo de la tesis doctoral incluí 10 grupos distintos de profesionales sanitarios y es verdad que los resultados se diferenciaban un poquito de las personas que sí que han recibido formación en psicoterapia y de las que no, porque a lo mejor eres enfermera y decides también formarte en psicoterapia y a lo mejor eres enfermera y no te has formado en esto, o si tu trabajo es de enfermería y estás trabajando siempre en la unidad de cuidados paliativos a domicilio, pues claro, ya tienes mucha experiencia en este tipo de cosas. En cambio, si eres cardiólogo y no sueles dar este tipo de noticias, pues si no nace de tu voluntad el formarte en este tipo de comunicación, pues quizá no tengas esas habilidades o esas destrezas. Entonces, de ahí que viésemos también cómo al intérprete lo veían estos profesionales desde su perspectiva con estudios de psicoterapia y sin estudios de psicoterapia. Muchas veces los que sí que se habían formado en esto veían al intérprete como un coterapeuta que incluso podía ayudar y ser beneficiario en captar las emociones o la empatía o las cuestiones culturales que ese paciente o doliente está expresando, y en cambio otras personas o de cardiología o de otras dermatología, otras consultas, pues quizá decían, sí, me parece genial que venga un intérprete, pero quien gestiona la comunicación soy yo, porque yo lo que vengo aquí en mi consulta es muy rutinaria. Primero se hace un electro, después se pregunta al paciente y después se da el diagnóstico. Entonces no es igual una consulta de este tipo que una consulta en duelo, que al final lo que la persona quizás requiere es más escucha, que al final no le vas a pautar un tratamiento quizá, o en otras ocasiones sí, pero bueno, que sí que se diferenciaba dependiendo de la formación del profesional, los resultados y su visión. Ok, perdón, nada más era un poquito otra pregunta que tenía rápido, era si tú estás en una situación en la que el personal de salud no está comunicando bien como intérprete, ¿metes toda la cuestión terapéutica que has aprendido y cambias lo que dijeron o no? No. Ok. A ver, esto ya cada uno puede tener su opinión o su forma de trabajar. Yo creo que no, porque yo te lanzo a ti otra pregunta o al público, ¿no? Que fuese, si yo vivo en un país extranjero y acudo a una consulta médica, me gustaría entender exactamente lo que me está diciendo esa persona. Incluso si me trata mal, yo no puedo omitir, por ejemplo, un comentario racista que dicen, pues se omiten, ¿no? ¿Por qué lo tengo que omitir? Es decir, si yo soy un puente comunicativo entre ambos, debería ¿no? de trasladar el mensaje como tal. Es verdad que a lo mejor yo me he formado en psicoterapia porque a mí me gustaba bueno, y me apasionaba este campo, y es verdad que interiormente dices, pues esta persona podría haberle atendido, podría mejorar esto, pero eso ya como persona, independientemente ¿no? de que seas intérprete o no.
Es verdad que algunas veces sí que se ha hecho o yo he hecho alguna puntualización, pero sí creo que el problema de comprensión está en que el profesional no entiende alguna respuesta porque quizá puede provenir por la religión o la cultura de un paciente. Entonces, quizá este paciente proviene de tal cultura y puede que esto. Bueno, enhorabuena, Elena. Gracias. Felicidades por tu comunicación. La profesora Elena Pérez participa también en un curso de experto de asistente al paciente internacional, porque al final son 3 las personas que participan en esa comunicación: el médico o el personal sanitario, el mediador y el paciente. Y ella precisamente en este curso da lo que es la parte esta de interpretación del duelo, que es necesaria porque también los mediadores tampoco tienen esa formación. Entonces es Claro. necesario esa formación porque, bueno, el curso está destinado sobre todo a pacientes que van a clínicas de reproducción asistida, fertilidad humana, que se encuentran en situaciones de estrés psicológico, también estrés económico, etcétera, y necesitan un mediador que las comprenda, una mediadora que las comprenda, que sirva de puente entre el médico y la paciente, pero también psicólogo. Las mismas asistentes al paciente internacional tienen formación en psicología para enfrentarse a estas situaciones. Y bueno, nosotros que tenemos mucho contacto con asistentes al paciente internacional en muchas clínicas de allí del centro de Alicante, las pacientes al final buscan a la intérprete, es como la que le ayuda realmente, pero el médico solo te pasa la ecografía, te da los resultados y ya está, pero el que produce, al que le mandan la foto de los niños y tal, es ese mediador que está ahí en el día a día siempre. Claro. Entonces, esa labor es muy importante, sobre todo cuando vienes de fuera y te encuentras en un país muy, muy lejano que no sabes nada de cómo funciona. Y ella Claro. realiza esa labor muy bien en el curso. Gracias. Sí.